Bueno, el siguiente tema es referente a la primera condición de equilibrio. Primeramente, el tipo de equilibrio, pues por lo regular se dice que cuando un cuerpo está en equilibrio, inmediatamente pensamos en un cuerpo que no se mueve, es decir, su velocidad es cero, en otras palabras, está en reposo. Ahora, la primera ley de Newton, en su definición más estricta, nos define uno de los principios fundamentales de la física clásica, que es el principio de la inercia, es decir, la resistencia que presenta un cuerpo a cambiar su estado de movimiento. Dicho de otra manera, la oposición del cuerpo a salir del reposo o de cambiar su velocidad. No podemos entender el concepto de equilibrio sin entender los alcances de la primera ley de Newton, la cual no se limita a definir a un concepto tan importante como la inercia. Desde la perspectiva de la primera ley de Newton, podemos afirmar que todo cuerpo permanece en reposo o con una velocidad constante, a menos que un agente externo no equilibrado actúe sobre él. Esto quiere decir que se va a mantener en reposo a menos que alguien llegue a moverlo, ¿sí? Es decir, que para que un cuerpo esté en equilibrio, esos agentes externos que actúan sobre dicho cuerpo se anulan mutuamente. La traslación, uno de los efectos que se produce cuando aplicamos una fuerza sobre un objeto es el de traslación, que no es más que el movimiento de un cuerpo a lo largo de una dirección determinada. Si tomamos al plano cartesiano como nuestro marco de referencia, la traslación de un cuerpo se puede presentar a lo largo de la dirección X, dirección Y, o una combinación de ambas direcciones. La única manera en la que podemos trasladar un cuerpo en cualquiera de direcciones antes mencionadas es mediante la interacción con fuerzas externas. Es por ello que la fuerza es el agente externo que se menciona en la primera ley de Newton y que debemos de tomar en cuenta al momento de revisar el equilibrio de un cuerpo. La primera condición de equilibrio, en el caso de la primera condición de equilibrio, para poder analizar el equilibrio de un cuerpo, vamos a reducir nuestro análisis a una partícula, sobre la cual deberán de actuar todas o la gran mayoría del conjunto de las fuerzas externas que actúan sobre nuestro cuerpo de estudio. De tal manera que una partícula en equilibrio se mantiene en reposo o moviéndose a una velocidad constante, es decir, sin aceleración traslacional, o sea que no se mueve, si la suma vectorial de todas sus fuerzas que actúa sobre la partícula es cero. Es decir, se debe de cumplir que la suma de fuerzas en X, bueno, en este caso la suma de fuerzas es igual a cero, pero también debe de cumplirse en las dos direcciones, ¿sí? Que las fuerzas en X es igual a cero, la sumatoria de las fuerzas en X es igual a cero, y la sumatoria de las fuerzas en Y también es igual a cero. Para esto veamos un ejemplo. Dice, determina la tensión necesaria en los cables AB y BC para sostener un cilindro de 60 kilogramos como la figura. Aquí vemos la figura, tenemos el punto A, B y C. Vemos que está sosteniendo, en este caso nada más dice que está sosteniendo un cilindro de 60 kilogramos. Bueno, primero hay que elaborar un diagrama de cuerpo libre que anteriormente, de hecho este tema ya lo vieron o se ve prácticamente en física 1. Aquí estoy explicando un tema que viene en temas selectos de física 1 también, pero pues igual es bueno recordar todo este aspecto, ¿no? ¿Sí? El diagrama de cuerpo libre es más que nada un dibujo, un diagrama que se toma referente hacia el problema, ¿no? ¿Sí? Ponemos el plano cartesiano, indicamos el peso que va hacia abajo, el primer tensor del A, TA, se le pone TA, que va hacia la izquierda, el otro que va hacia la derecha, que sería como TC, y B, pues se conoce, se indica como peso, ¿no? ¿Sale? 60 kilogramos, ¿sí? Ahora, las funciones trigonométricas se utilizan mucho también en esta parte. El seno del ángulo es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. El coseno del ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Estos se van a ocupar. Para calcular si la masa del cilindro es 60 kilogramos, el peso del cilindro va a ser
TD igual a 60 kilogramos por la gravedad. La gravedad equivale a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Esto nos va a dar 588 newton. Este es el peso del cilindro, ¿sí? Entonces, a partir de este cuerpo de diagrama libre, realizamos las ecuaciones de equilibrio. Sumatorias de fuerzas igual a 0. Sacamos la primera ecuación de equilibrio tomando en cuenta, bueno, aquí debería decir X, fuerzas en X. A ver, aquí, sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Y donde TC, bueno, ¿cómo se hace esto? Pues recordando cómo se vio anteriormente en física, que lo debieron haber visto. Se hace de acuerdo al eje X, las fuerzas en X. En este caso se inicia del lado derecho, podemos indicar TC, que es ahí está TC, y cuando se refiere a X, en este caso al eje X, se considera el coseno, ¿sí? Entonces por eso se pone TC coseno de 45 grados, ¿sí? Aquí está, TC 45 grados, menos, se pone menos porque va hacia la izquierda, ¿sí? En este caso del diagrama de este lado, de acá, se va hacia la izquierda, por lo tanto, se pone en X, va hacia la izquierda, es negativo, menos TA. Y aquí como no viene indicado el ángulo, pues nos está indicando nada más un triángulo rectángulo, ¿sí? Recordando el triángulo rectángulo, pues lo puse por acá abajo. El triángulo rectángulo tiene su ángulo de 90 grados, con referencia al ángulo que se encuentra en esta parte, que sería el ángulo que vamos a utilizar. Cateto opuesto sería el ángulo, es este. Cateto adyacente es la de abajo y la más larga es la hipotenusa, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esto, al coseno, ¿qué dice que el coseno? El coseno dice que es cateto adyacente sobre hipotenusa. Es lo mismo que puse acá. Cateto adyacente sobre hipotenusa va a ser igual a cateto adyacente. ¿Cuánto vale cateto adyacente? Vale 4 entre hipotenusa, que vale 5, ¿sí? Por eso es que va por 4/5. Si tuviera acá un ángulo, como en el primer caso, pues ahí se pondría coseno del ángulo, ¿sí? Pero en este caso, como está manejando, nos está dando un triángulo, de esta forma se indica, ¿sí? Es como si estuviéramos calculando ese ángulo que no nos dio, sino que nos dio como un triángulo, ¿sí? ¿Sale? Ahora, en esta situación, pues sí, debemos tener mucho cuidado porque si no podemos realizar diferente todas las anotaciones y pues sí nos va a indicar que estamos mal, ¿no? ¿Sí? Bueno, de ahí estamos nuevamente aquí. Esta sería la primera ecuación de equilibrio, ¿sí? Como les mencioné, lleva X, fuerzas en X, ¿sí? Y la de abajo es sumatoria de fuerzas en Y, que es igual a 0. Aquí pues ya es tomar o considerar en Y, ¿sí? Igual empezamos del lado derecho, TC, y como ya es Y, aquí siempre se considera como seno, se utiliza seno, ¿sí? Aquí TC tiene 45 grados, el seno, aquí es igual al seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. Ok, entonces eso es lo que vamos a utilizar, pues puse acá cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿sí? Entonces sería TC seno de 45 grados porque va hacia arriba, más TA, dice aquí, en este caso a la izquierda, como va hacia arriba es positivo, por eso es que se indica aquí también como positivo. 3/5, ¿por qué se puso 3/5? Pues como lo mencioné, era el seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Quién es cateto opuesto? 3
TC 3 y la hipotenusa vale 5, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso es que se puso 3/5 menos el peso. En este caso, el peso, ¿quién es el peso? Pues aquí el peso B, ¿no? Que en este caso ya le habíamos calculado que vale 588 newton. Ese es el que ponemos aquí, menos TD, ¿sí? ¿Sale? En este caso ahí dice TBD, pero pues es el mismo, lo consideran como TD, ¿sí? En este caso para no ponerle muchas letras, igual a 0, ¿sí? De la misma forma se manda el TD como positivo del otro lado y pues ya queda indicado la segunda ecuación de equilibrio. Con estas dos ecuaciones de equilibrio, pues tenemos planteado un sistema de ecuaciones simultáneas de 2×2, lo cual se resuelve en este caso por un método de sustitución. ¿Sí? Podemos utilizar otro, pero pues aquí en este se utiliza el método de sustitución. De la primera ecuación de equilibrio despejamos TC. Bueno, en este caso, aquí tenemos la ecuación. Esta es la ecuación que sacamos anteriormente, que es la primera ecuación de equilibrio. ¿Sí? Ahora, empezamos a despejar TC. TC se queda de este lado, mandamos menos TA, que está restando, pasa sumando. ¿Sí? Pasa sumando con todo, porque recordemos que este es como si fuera un solo objeto, ¿sí? No porque está multiplicando va a pasar dividiendo, no porque aquí este está haciendo una operación de resta con respecto al principal, por lo tanto pasa sumando, ¿sí? Ahora, en el siguiente, pues dejamos TC sola, coseno de 45 está multiplicando, va a pasar dividiendo, ¿no? Y por eso ya aparece en la parte de abajo y nos da este completo, ¿no? ¿Sí? Eso es, ya está despejado y pues ya se maneja como tercera ecuación de equilibrio, ¿sí? Entonces, después se sustituye ese valor en la segunda ecuación de equilibrio, ¿sí? El valor que ya conocemos. ¿Cuál es la segunda ecuación de equilibrio? Esta, la que sacamos hace rato. Entonces, en vez de poner TC, sustituimos lo que habíamos encontrado, que es esto, y ponemos 4TA por 5 coseno de 45 grados por seno de 45 más TA por 3/5 igual a TD. ¿Sí? Ahora, también tenemos aquí una función trigonométrica, una razón. Recordemos que seno de 45 grados entre coseno de 45 grados es igual a tangente de 45 grados. Los estoy colocando en cuadros porque son cosas que se deben de aprender, que van a utilizar y entonces debemos tenerlos presentes, ¿sí? Y que también, bueno, esto son unas todavía, ¿no? Porque faltan muchas que todavía se pueden ocupar. Bueno, y de ahí dice que también tenemos que TD equivale a 588 newton. Ya ahora, de ahí pues ocupamos esta razón trigonométrica. En vez de poner seno por 45, porque esto es lo que tenemos acá, en vez de poner esto, lo vamos a sustituir por tangente de 45, que es lo que aparece en el siguiente paso. Aquí. En vez de seno ya no aparece seno, sino ya aparece tangente de 45. Más TA 3/5 igual a 588, ¿no? Ya se sustituye el valor que equivale a TD. Después, también sabemos que tangente de 45 grados equivale a 1, ¿sí? Entonces, a partir de esto, podemos seguir reduciendo más. ¿Por qué? Porque en la ecuación tenemos tangente de 45. Y como ya equivale a 1, en vez ya desaparece, ¿sí? Porque sustituimos el 1 por tangente de 45 y la ecuación se reduce aún más, ¿no? Como en este caso. Aquí ya aparece 4 TA entre 5 más 3 por TA entre 5 igual a 588 newton. Tenemos una suma de quebrados
tenemos mismo denominador, por lo tanto se recorre el denominador y se suman los numeradores 4 y 3 son 7 y TA como es el mismo se pone TA, la misma variable, igual a 588 newton. Buscamos despejar TA, el 7 está multiplicando, pasa dividiendo y el 5 está dividiendo, pasa multiplicando, como se indica aquí, ¿sí? 5 por 588 newton. ¿Sale? No, ahí no se van a confundir porque no es 5.58, sino es 5 por 588 newton. Se divide y nos da 420 newton. Entonces ya conocemos a TA también. Entonces esto ahora sustituimos o nos crea, ¿no? Prácticamente el resultado, otra incógnita que nos hacía falta, sustituimos en la tercera ecuación de equilibrio. La tercera ecuación de equilibrio, recordando que es esta que está aquí, TC igual a 4 por TA entre 5 coseno 45. Sustituimos TA porque ya lo conocemos, 420, 4 por 420 entre 5 por coseno de 45 grados y al final nos da que TC equivale a 475.18 newton. ¿Sí? Y esto sería todo de este ejercicio. ¿Sí? Ya calculamos lo que nos pide el ejemplo, ¿no? Que sería encontrar la tensión necesaria en esos cables. Bueno, pues espero que le hayan entendido. Prácticamente fue un recordatorio porque en esta guía no venía muchas cosas que ya deberían de saber porque ya vieron física 1. ¿Sí? Bueno, muchas gracias.